Llegó el momento de darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol. Utiliza el código clave y duplica tu primer depósito. Micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de Modo Conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Hay casi 2.000 personas que están viendo el programa entre YouTube y entre la plataforma X. Muchas gracias. Sí. Los leemos constantemente. Somos muy fan de cuando nos comentan el programa en todas las plataformas y en vivo y en directo. Y lo acaba de hacer Santiago, que Santiago trabaja en la clínica, que suena como farmacólogo, pero coordinador de la Clínica Jurídica Penal de la Universidad Finisterre. Santiago Fernández está con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Santiago, buenos días. Buenos días. Auditor también del programa. Muchas gracias. Sí, ya hice gracias. todos los días ahí sin falta. Muchas gracias por Nico ayer desde Buenos Aires decía, más allá de la perspectiva periodística que uno toma, también hay que entenderlo desde esta materia jurídica que a nosotros nos cuesta más, ¿cierto? Como periodistas. Porque a nosotros nos gusta, son periodistas cubren periodos, y periodos cortos, pero todo tiene antecedentes. Y la inquietud, repetiremos lo que han dicho muchos medios, y tú también lo has dicho, ¿por qué es distinto en los dos casos, el caso Monsalve y el caso Valdivia, en la ejecución de lo que llamamos una pena preventiva, ¿no? Sí, es que ahí hay dos cosas que distinguir. En primer lugar, la rapidez, cómo se desarrolla el caso Valdivia, que lleva a una formalización, y esa formalización, lógicamente, se discute además una medida cautelar, que en este caso es la prisión preventiva. O sea, eso se da dentro del contexto de una flagrancia. Primera distinción, la denuncia se hace en un plazo breve, contado desde el momento en que se ejecuta o se ejecuta, digamos, tentativamente el delito, o presuntamente, mejor dicho, el delito, ¿cierto? Y ahí opera la Fiscalía de Flagrancia, que ordena inmediatamente también algunas otras diligencias. Entiendo que la denunciante también va a constatar lesiones, entonces se toman varios antecedentes en un tiempo breve que llevan al fiscal, además, a tomar la decisión de pedir que se ordene la detención, posteriormente se formalice, que es la comunicación de cargos, puesto en términos, digamos, como dicen los gringos, y después se discute la medida cautelar, que en este caso, por la gravedad del delito, el delito de violación tiene una pena de crimen, se decreta la prisión preventiva. Diferencia caso Monsalve. Misma acusación en el sentido que es el mismo delito, pero esta comunicación del delito se hace con mucha posterioridad, o sea, varios días después. ¿Cuánto es mucha posterioridad? Siempre porque lo que yo leí es que fueron... Es casi un mes, ¿cierto? Es casi un mes, sí, 20 y tantos días leí por ahí, pero de todas maneras la flagrancia es un periodo corto, es un periodo de 12 horas. Ah, perfecto. Esa es la ventana. Claro. Para que aumenta la pena en investigación. ¿Eso es recurrente? ¿La flagrancia? Sí, como que una denunciante vaya a entregar pruebas tan rápidamente, porque estoy pensando en una situación muy difícil, muy extrema, y en ese sentido, por supuesto que hay un estado de shock de por medio, entonces igual para una persona que está desde afuera no deja de llamar la atención. Es lo ideal, pero finalmente es que no existe una, digamos, legislación particular que reconozca las especialidades de los delitos sexuales en ese sentido. O sea, sí existe algo que se pueden llegar a adoptar medidas de protección de forma excepcional en esta clase de delitos y otros, principalmente de delitos sexuales, sin necesidad de formalización. Pero no ese es el punto. O sea, esta idea de estas 12 horas funcionan para todos los delitos. O sea, no. Uno entiende que la develación... Claro, uno entiende que la develación en el caso de los delitos sexuales es mucho más compleja,
porque lleva también una reflexión de parte de la víctima, muchas veces el valorar la conveniencia o la inconveniencia de comunicar esto, a la exposición pública eventualmente, especialmente si es que estamos en casos de personas que tienen algún tipo de notoriedad, que serían los eventuales responsables de este delito. Claro, eso es algo que efectivamente ocurre y que se tuvo en consideración en algún momento a propósito de la discusión de la prescripción de los delitos sexuales. No sé si se acuerdan de esa discusión. Sí. Ahí se valoró esta idea de que, bueno, el periodo que existe de reflexión, podríamos decir, de la víctima en cuanto a tomar la decisión de denunciar o no, etcétera, etcétera. Entonces, qué difícil decisión tomar ahí un rango de tiempo, porque si pensamos, vuelvo a lo mismo, en nuestras propias historias como mujeres chilenas, sin ir más lejos, ¿cuántas veces escuchamos a nuestras abuelas hablando a los 80, 90 años de cosas que les pasaron cuando chicas? Claro. Es que ahí hay un tema. Y está bueno como enfrentarlo como sociedad y entenderlo, ¿no? Vamos por parte. Perdón, porque esto es muy terrible, pero es importante trabajarlo. Y todas mis disculpas a las personas que puedan sentirse mal por este diálogo, porque hay un tema también de cercanía y de dolor y de ponerse en lugar a las mujeres que han sido víctimas de vejámenes. Lo quiero plantear de la manera más cuidadosa posible, porque no soy mujer. Me agreden sexualmente. ¿Qué tengo que hacer? Idealmente, la denuncia debe ser de forma inmediata. ¿Dónde? Puede ser en la PDI, puede ser en Carabineros o directamente en el Ministerio Público. Si no es durante este periodo de flagrancia, que es lo más rápido posible, ¿influye si es un año después a 8 años después, por ejemplo? Puede influir en cuanto a la calidad de prueba que se podría obtener, especialmente en el caso de delitos sexuales que podrían dejar algún tipo de rastro, ya sea biológico o violencia física. Claro. Exacto, o sea, existen ciertas marcas que pueden quedar en la piel que dan cuenta está en uno de los casos. Dependiendo de la violencia. Pero claro, ya después de un año de una situación o 8 años ya es algo mucho, como que ya pasó en ese tipo de circunstancias de violencia, digamos, o de algún rastro, por así decirlo. Ya, tal cual. Y en caso, y la última pregunta, muchas gracias. ¿Qué es lo que se tipifica como una violación? Pregunta bien interesante, porque mucho se ha hablado a propósito de la falta del consentimiento, si es que debe haber un consentimiento expreso o no, pero nuestra legislación, que es bien arcaica en este sentido, o sea, nuestro Código Penal, no es ningún orgullo, es de 1874. Y hay que actualizar. Y en 1999 hubo una actualización, posteriormente en 2018 una pequeña también modificación, pero lo cierto es que a diferencia de lo que existe hoy en el proyecto de Código Penal, en el que sí se hace una referencia explícita a propósito de la falta de consentimiento, el legislador hoy trabaja con una figura que tiene por una parte se le llama núcleo conductual, un centro que es el acceso carnal, ¿cierto? Así tal cual se dice. Y ese acceso carnal debe a su vez ir acompañado de circunstancias. No sale mencionado en ningún momento consentimiento, falta de consentimiento. Y esas circunstancias suponen la falta de un consentimiento. ¿Cuáles son esas circunstancias? Fuerza, intimidación, privación de sentido, incapacidad para oponerse y enajenación mental. Y debe existir un abuso de parte del sujeto de estas circunstancias. Por ejemplo, un abuso de la privación de sentido y que se concreta, ¿cierto?, obviamente, el acceso carnal. Entonces, eso es lo que finalmente va a tener que llegar a probarse. Si se fijan, a propósito de la prueba biológica que puede acompañar la víctima dentro de la pericia, podría quedar perfectamente claro que existió un acceso carnal dentro de ciertas horas. Perfecto. Y por eso es tan importante en estos dos casos las cámaras previas de que estuvieron en un lugar donde había alcohol. Y por eso es bien importante, porque se puede decir que está privado. Exacto, bien. Porque ese es el otro elemento que habrá que probar. Uno dice, ya, perfecto, por la prueba pericial, acceso carnal, elemento check.
Pero nos falta la privación de sentido. Entonces, si es que esa fuera la circunstancia que se invoca, no lo sé. Y ahí, por ejemplo, en un juicio uno puede decir, bueno, terrible esto, pero uno puede decir, hey, yo también estaba privado de sentido. Uno lo que podría decir, más allá de que yo también estaba privado de sentido, es que, y esto tiene que ver con algo llamado un elemento subjetivo dentro de la norma, que tiene que ver con el dolo y la culpa, ¿cierto? El dolo se refiere a un conocimiento que tiene la persona respecto de estar ejecutando todos los elementos que están descritos en el tipo penal. ¿Cuáles son los elementos descritos en el tipo penal en este caso? El acceso carnal y además la privación de sentido y acompañado del abuso. O sea, él podría decir eventualmente, bueno, estábamos, voy a hacerlo en términos sencillos, ¿cierto? Estábamos ambos borrachos, yo en ningún momento me representé que estaba abusando de ella, ella me entregó algún tipo de señal. Como dijo Jorge Valdivia, fue consensuado. Claro. Porque puede ser consensuado a pesar de tener estar con alcohol los dos. Sí, si es que... ¿O es más complicado? Es complicado, pero podría perfectamente estar dos personas en estado de ebriedad, que no signifique que estén privadas de sentido. Claro. Porque ahí hay otra cosa también que la privación de sentido es una línea bien gris. La doctrina y la jurisprudencia está hoy de acuerdo con que esa privación de sentido no tiene que ser absoluta, o sea, no un apagado de tele para ponerlo también claro. Absoluto, pero sí una disminución importante a propósito de tomar la decisión para involucrarse en una relación sexual. Por eso son tan importantes los exámenes toxicológicos. Gracias, Santiago. Gracias, Fran. Sigan a continuación Clave Morse. Muchas gracias. Todo arriba. Chao. Gracias por el minutito. Chao. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave. El sábado 26